Los chiquitos hasta 13 años van a tener su culto infantil atrás. Y nosotros vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo del 18 en adelante, versículo del 18 al 29. Hebreos 12, versículo del 18 al 29. Hebreos 12, 18 al 29. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si ellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonestó desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros venimos hablando hace ya unos domingos de la gracia de Dios. Y el mensaje de hoy es un mensaje que vamos a mencionar varios pasajes de la Biblia. Yo los voy a leer, por ahí no vamos a llegar a buscarlos a todos, pero los voy a leer y le voy a pedir que le vaya prestando atención a cada pasaje, porque tiene una verdad muy profunda que el autor de la carta a los Hebreos nos quiere transmitir, su palabra. El mensaje de hoy, el título del mensaje es: un reino inconmovible por su gracia. Un reino inconmovible por su gracia. Los terremotos de Venezuela del 2026 fueron dos movimientos telúricos del tipo doblete y ocurridos el 24 de junio del 2026, al norte de Venezuela. El primer sismo se originó a las 6:05, hora local, a 23 kilómetros de San Felipe, capital de Yaracuy, a una profundidad de 20,3 kilómetros y con una magnitud de 7,2
en la escala sismológica de magnitud de momento. El segundo terremoto, con una magnitud de 7.5, ocurrió 39 segundos después, 28 kilómetros al sureste de Yumaré y a una profundidad de 10 kilómetros. La duración total estimada del movimiento telúrico fue de aproximadamente 3 minutos y el sismo principal 1 minuto. Los terremotos ocurrieron durante la conmemoración de la batalla de Carabobo y la fiesta de San Juan, por lo que muchos comercios se encontraban cerrados. Hasta el momento se han reportado 5.346 fallecidos y 16.000 heridos, así como el colapso de viviendas, edificios, afectación en las redes de transporte, incluidos el Aeropuerto Internacional de Macaitía, en La Guaira, la principal terminal de Venezuela. También se reportaron destrozos y deterioros en infraestructura en los estados de Falcón, Yaracuy, Miranda, La Guaira y en las ciudades de Maracay, Valencia y Caracas. Si hay algo que nos recuerdan estos terremotos es que el mundo se mueve, el mundo está en movimiento, el mundo tiembla. Nosotros en Argentina, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, nos da un número cerrado del curso de sismos de aproximadamente 10 a 12 terremotos, que la mayoría son imperceptibles, no nos damos cuenta, pero están ahí. Y eso da un total de unos 3.000 terremotos más o menos al año. Y en el mundo hay un total de 1 millón de terremotos al año, de lo cual es verdad, hay algunas zonas que lo pueden percibir más y otras zonas que no los percibimos. Pero hay algo que, aunque la Tierra gira alrededor de su eje y nos parece muy firme, la Tierra tiembla. La Tierra está temblando. Y es interesante notar que la Tierra, lo que conocemos de esta Tierra, de este mundo creado, que Dios lo creó, ha caído también bajo la maldición del pecado. Y la maldición del pecado ha afectado a la Tierra ha sido maldita. Y esta maldición del pecado ha afectado al punto tal de que la Tierra se va a remover. Será sacudida, será removida. El autor a la carta a los Hebreos, en el versículo 26 y 27, dice: su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas. Remover las cosas movibles, remover las cosas creadas. El autor a la carta a los Hebreos está citando ahí un pasaje que es del Antiguo Testamento. Usted lo encuentra en Ageo, capítulo 2, versículos 6 y 7. El profeta Ageo dice lo siguiente: así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Haciendo la referencia ahí, sin duda, a la venida de Cristo primera, pero también a la venida de Cristo segunda, porque está diciendo que antes de que llegue el deseado de las naciones y se vea la gloria manifiesta de Dios, habrá un temblor, la tierra se removerá. Lo que vemos en la tierra, los cielos y el mar será removido. Esto en la Escritura también se conoce como el día del Señor. El día en que el Señor vuelva. Y es muy interesante porque yo quiero que nos tomemos algunos minutos para pensar en esto. Porque a veces nosotros pensamos y estamos a veces tan acostumbrados a la vorágine de lo que nos ocurre todos los días,
que no nos damos cuenta que lo que vemos, todo lo que vemos, será removido, porque habrá lo que la Biblia llama un día del Señor. Y quiero que veamos a la luz de algunos pasajes. En Joel, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice: ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible en verdad el día del Señor. ¿Quién podrá soportarlo? La pregunta es retórica. Nadie puede soportar cuando venga el día del Señor. En el libro de Isaías, en el capítulo 13, los versículos del 6 al 13, y también el capítulo 24, relata justamente algo que el profeta está viendo, que aunque él mucho no sabe, está anticipando cosas que han de suceder. Y por ejemplo, en el capítulo 13 de Isaías, versículos 6 y 13, dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por lo tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro fino de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Capítulo 24, versículos del 1 al 6, dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo hacia su amo, como a la criada hacia su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da logro hacia el que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Muy claro, muy explícito, ¿no? Y es interesante que el mismo libro de Isaías habla en el capítulo 65, versículo 17, porque aquí yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero, de la tierra anterior a los nuevos cielos y nueva tierra, no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. No habrá memoria. Y usted y yo estamos preocupados por llegar a fin de mes. Cuando uno ve frente a esta realidad, no sé, uno se para en serio y dice: quiero seguir y que veamos esto, porque no solo está en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. En las visiones de Juan, en el libro de Apocalipsis, él va a señalar tres figuras que hablan de un juicio progresivo de parte del Señor y cómo todo ello apunta al día del Señor. Y habla de los sellos, habla de las trompetas y habla de las copas de las iras, que lo que muestran es un juicio progresivo de destrucción sobre la tierra.
Yo quiero simplemente que lo podamos leer. Dice la Escritura, Apocalipsis 6, del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 al 13, cuando habla de las trompetas, dice lo siguiente: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, y fueron mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herido la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar! Están para sonar los 3 ángeles. En Apocalipsis 16, del 3 al 11, dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos, de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dada a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron contra el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Lo que el texto nos está mostrando a las claras es que el día del Señor viene terrible, con un juicio y con una remoción de las cosas que vemos creadas y con una destrucción paulatina sobre lo que vemos creado. Pedro dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, según su promesa, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia.
El mundo que vemos que está hoy alrededor está bajo maldición. Será destruido y esa es promesa del Señor. Por eso el punto está, y está bien por ahí ser mayordomo de este mundo, cuidarlo, está bien proteger el mundo en el que vivimos, pero tenemos que saber que hay una promesa de parte de Dios. El mundo está puesto bajo juicio y lo que vemos será removido. Y la pregunta es, ¿quién va a escapar de eso? ¿Quién va a salir de eso? ¿Quién se va a parar o se va a esconder en algún lugar para decir, yo quiero ser libre de eso? Entonces ahí es donde empezamos a preguntarnos, porque lo que tenemos que reconocer es que más que salvar al planeta, tenemos que salvar nuestra vida. El planeta sí hay que cuidarlo todo, pero nuestra vida está en juego y nuestra eternidad está en juego. Por eso aquí hay un punto y un mensaje del autor a la carta a los Hebreos que te dice, va a haber un momento en donde todo será removido. Una vez tembló la tierra, pero ahora va a haber una vez más en donde todo va a ser removido. Frente a eso, el autor a la carta a los Hebreos nos quiere mostrar que los justos han recibido un reino que no se mueve, un reino inconmovible, un reino que no es de este mundo, que está en medio de este mundo, y un reino que está haciendo una obra en este mundo. Por eso en el versículo 27 dice, y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las que son inconmovibles, por lo cual puesto que recibimos un reino inconmovible, un reino que no se puede conmover. Jesús dijo lo siguiente en Marcos capítulo 13, versículos 24 al 27, en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Juntará a quiénes? A los escogidos. ¿Cuántos escogidos del Señor hay aquí? Nos ha dado un reino que no se puede conmover. Un reino que no se puede mover, un reino que es eterno. Y frente a eso, por ejemplo, los salmistas tenían una expresión para hablar de Dios y para decir, Dios justamente es mi roca fuerte, mi lugar seguro, donde no seré sacudido, donde no seré conmovido. La confianza en el gobierno de Dios. Y los salmistas ya lo expresaban en el Antiguo Testamento. Por eso en el Salmos 16, versículo del 7 al 11, encontramos, bendeciré a Jehová, quien me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alogró por tanto mi corazón y se goza mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No veré corrupción. No la veré esa corrupción. ¿Por qué? Porque estaré en la presencia del Señor. Se podrá descomponer todo el resto, pero nosotros estamos en la presencia misma del Señor. No seremos conmovidos. El Salmo 55, versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y el Salmo 112, versículo del 1 al 8 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. El mundo está llamado a ser conmovido. El mundo va a ser removido. Pero sus escogidos están confiados porque saben que ese no es su destino. Su destino es un destino de gloria. El profeta Daniel lo expresaba de la siguiente manera. En Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El reino del Señor permanecerá para siempre. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 y 27 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado a ese hombre, Jesucristo, dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos y las naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Y el versículo 27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. El reino inconmovible tiene un Mesías, un Señor que tiene dominio, gloria, poder, pero también ha sido dado este reino inconmovible a los santos del Altísimo. Nos lo ha otorgado a nosotros, nos lo ha dado a nosotros. Por eso no seremos conmovidos, por eso tenemos que reconocer lo que hemos recibido, un reino inconmovible sobre nosotros, que nos guarda y nos preserva de toda destrucción, corrupción. Por eso el autor de la carta a los Hebreos dice: si has recibido un reino inconmovible. ¿Cuántos recibieron un reino inconmovible? Si lo has recibido, dice, demostremos gratitud. Gratitud. A veces escuchamos estas verdades y decimos: bueno, ya, pastor, ya lo sabemos. Demostrar gratitud. ¿Cómo podíamos pagar un reino inconmovible? ¿Cómo podíamos hacer para tener un reino inconmovible? Pues solo por su gracia, y ahora lo vamos a ver. Por eso dice: demostremos gratitud, y mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Demostrar gratitud y ofrecerle a Dios un servicio aceptable. Ahí el término servicio es un término que se traduce como un culto aceptable, una adoración aceptable. Si Dios me dio un reino inconmovible que me libró de la corrupción, me dio un reino eterno, y ahora vamos a ver algunas de esas verdades, yo lo que tengo que tener en respuesta es una actitud de adoración delante del Señor, una actitud de rendición, una adoración aceptable, agradable, porque no había forma de pagar eso. Y por eso con temor, con reverencia, con respeto a su presencia, le sirvo, lo busco, le quiero agradar por todo lo que Él me dio, por todo lo que Él hizo por nosotros. Por eso ahí hay una decisión que tenemos que tomar. Hay una decisión que la autora de la carta a los Hebreos quiere enfrentar a sus lectores y también nos quiere llamar la atención a nosotros.
¿cómo me acerco a Dios? ¿Cómo hago yo para acercarme a Dios? ¿Cómo hago para entrar en este reino inconmovible? ¿Cómo tengo yo la oportunidad de participar de un reino inconmovible que me libre de la destrucción a la cual el mundo está destinado? ¿Cómo entrar allí? Entonces el autor de la carta a los Hebreos te va a decir que hay dos oportunidades. Hay dos montes donde te podés acercar, y en un monte hay salvación y en otro monte no lo hay. La autora de la carta a los Hebreos dice en el versículo 18, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede palpar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. La autora de la carta a los Hebreos está hablando del monte, y ¿saben qué monte es? Es el monte Sinaí. El monte Sinaí es ese monte que está en Egipto, que se puede palpar. ¿Y qué pasó en el monte Sinaí? ¿Quién se acuerda? Antiguo Testamento, las tablas de la ley. Las tablas de la ley en el monte Sinaí. Monte Sinaí en medio de un desierto, y allí está el pueblo y Dios va a otorgar las tablas de la ley. Usted puede encontrar el relato esto en Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 20, Deuteronomio también capítulo 4, Deuteronomio capítulo 5. Hacen referencia al pueblo cuando estuvo y cuando recibió la ley. Y dice el texto que el pueblo cuando recibió la ley se tuvo que poner al pie del monte y tuvieron que hacer limitaciones para que nadie pudiera entrar en la presencia de Dios, ni siquiera un animal o una bestia pudiera pasar y entrar al monte, porque justamente sería apedreada. Porque en ese monte de la presencia de Dios, la manifestación de su presencia era tal que manifestaba lo que el texto dice. ¿Qué es lo que había? Había un fuego ardiente, había tinieblas, había oscuridad, había un torbellino y había un sonido de trompeta a la hora de hablar, una voz de estruendo a la hora de hablar que transmitía justamente temor, terror, porque era el Dios Santo entregándole su ley a un pueblo que decía que no le iba a fallar. Y dándole la ley a ese pueblo y mostrándole allí su favor y entregándosela y en un lugar de contexto de la santidad de Dios que causaba temor, terror. Un temor que aún hasta el propio Moisés, dice el autor de la carta a los Hebreos, lo tenía. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Mis hermanos, cuando nos acercamos al monte de Sinaí, queriendo conocer a Dios, queriendo agradar a Dios, el monte de Sinaí es la señal del hombre frente a la ley y frente a la santidad de Dios. El hombre que solamente se presenta con sus buenas obras a querer decirle a Dios, Dios, me merezco un reino inconmovible. Y lo que se ve delante del Sinaí es justamente el terror que causa. Por eso dice el texto, ustedes no se acercaron a ese monte. Lo que está diciendo ahí el texto es que ustedes no están delante de Dios por sus obras. Porque si estuvieran por sus obras delante de Dios, Dios los tendría que con su santidad consumir. ¿Cuántos creen esto? Que si por nuestras obras Dios nos tuviera que juzgar, realmente lo que mereceríamos sería que nos consuman con todo el resto. Por eso dice, si te acercás a ese monte, lo que se ve en ese monte es el temor, el terror, el miedo, porque es justamente un lugar en donde yo me relaciono con Dios solo a través de la ley y solo a través de mis obras queriendo mostrar lo bueno que soy.
¿cómo puedo conseguir una salvación tan grande queriendo mostrar solo lo bueno mío, solo mi bondad, solo mis obras? ¿Cómo puedo? El autor a la carta a los Hebreos dice, es imposible. Y si vas a Sinaí, no te conviene. Porque en Sinaí justamente está la santidad de Dios. Por eso un Dios santo dijo, yo no estoy esperando obras religiosas para que ustedes puedan acceder a mí. La religión siempre lo que brinda, y esto es todas las religiones, los que brindan es un camino construido por los hombres para agradar a Dios. Y lo vemos. Hace poco me mandaba un mensaje Dora de cómo están creciendo los musulmanes en Europa y cómo se está diseminando, por ejemplo, como religión, porque claro, es muy atractiva. Te da una ética, te da una estructura, te da un camino a seguir. Te dice, esforzate y con tu voluntad lo podrás hacer. Pero el camino de Dios es diferente y la gracia de Dios es diferente. Por eso el autor a la carta a los Hebreos dice, versículo 22, ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión. El monte de Sión es una relación, una figura poética para hablar de Jerusalén. En Jerusalén es donde se ofrecían los sacrificios en el templo para el perdón de los hombres. En Jerusalén esos sacrificios apuntaban al que fue sacrificado con un sacrificio tremendo en la cruz del Calvario en Jerusalén. Y eso nos dio y nos otorgó algo que la religión no puede comprar. Un monte de Sión con una salvación inconmovible, grande, tremenda, que nunca, nunca alcanzaremos a comprar. ¿Cuál es esa? El autor la describe. Se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. El monte de Sión se puede palpar, se puede tocar. El monte Sinaí se puede palpar, se puede tocar. El de la ley está en Egipto, se puede tocar. El monte de Sión tiene la Jerusalén celestial. Confiamos en esa patria que el Señor ha puesto para nosotros. Es una figura del nuevo cielo dado por Dios a los hombres por su gracia. Dios nos ha dado una nueva patria, un cielo para que podamos ir junto con Él y disfrutar y esperar hasta que Él vuelva justamente y establezca su reino. La Biblia habla de la nueva Jerusalén. ¿Cuánto han leído alguna vez algo de esto de la nueva Jerusalén? ¿Quién la ha leído aunque sea una partecita? La nueva Jerusalén. ¿Está conmigo? ¿Tiene algunos minutitos más para que yo le siga dando un poquito más de roja? Yo sé que estoy muy largo, pero un poquito más. Mírenlo, la nueva Jerusalén. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Miren, versículos del 1 al 6 y versículos del 18 al 27. Miren. Dice Juan lo que él vio. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió,
escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La Nueva Jerusalén es el lugar en donde Dios está. Y está en su pueblo de una manera tan grande, tan esplendorosa, tan única, que inclusive hace por su pueblo cosas. Va a enjugar cada lágrima. Lo que sufriste, lo que viviste, lo que te pasó, será enjugado por el mismo Dios. Dios no solamente va a hacer eso, sino que no va a haber clamor. No vas a clamar por lo que te está pasando, no vas a clamar por la prueba que estás viviendo. No va a haber clamor. No va a haber enfermedad y no va a haber muerte tampoco en aquel lugar. No habrá duelo porque han pasado ya esas cosas. Estaremos con Él. Estaremos con Él. Y después va a hablar ahí de cómo son las dimensiones de esta ciudad tremenda y grande en la cual podemos participar. Pero me gusta lo que dice el versículo 18 al 27. El material del muro es de jaspe, la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas, de jaspe, de zafiro, de ágata, de esmeralda, de sardornice, todos elementos, y las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una sola perla. La calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que la ilumine. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día y traerá a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación ni mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso, yo cuando pensaba, por eso, ¿cuántos dieron la vida por esta salvación tan grande? Porque estamos con Él, Dios está a cada paso, pero el día que partamos de aquí, estaremos en ese cielo, esa morada preparada para nosotros. Termino con algunas expresiones, mis hermanos, porque se está yendo el tiempo. El apóstol dice, nos hemos acercado a la ciudad, nos hemos acercado a millones de ángeles, nos hemos acercado a los primogénitos de la iglesia en una festividad. Es decir, aquellos que conocieron a Jesús y ya no están con nosotros. Esos son esos primogénitos que están en el cielo y que cuando vayamos estaremos también con ellos, con esa familia. Y dice también el espíritu de los justos, es decir, los del Antiguo Testamento que también creyeron en el Señor, también estarán allí. Y estará Jesús, el que nos dio la entrada a esta salvación. Y estará su sangre, la que habla mejor que la de Abel. ¿Cómo podemos pagar una salvación tan grande? ¿Cómo hace usted y yo para fabricar con nuestras obras la ciudad de la Nueva Jerusalén? ¿Cómo hacemos para fabricar la sangre de Cristo y su perdón? ¿Cómo hacemos para fabricar que miles de ángeles nos acompañen? No hay forma. Solo los escogidos disfrutan de este regalo que Dios les da. Dios nos ha dado una salvación tan grande, inconmovible, que no tenemos forma de pagarla, ni forma de poder comprarla con nuestras obras. Por eso el autor de la carta a los Hebreos te dice, tené cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos a los que le habló en el monte Sinaí desobedecieron y tuvieron sus consecuencias cuando lo rechazaron, al que les amonestó sobre la tierra,
mucho menos escaparemos nosotros si no nos apartamos, si nos apartamos de aquel, que nos amonesta desde el cielo. Si los hermanos del pueblo de Israel no pudieron escapar por rechazar la ley de Dios, ¿cuánto más nosotros que hoy tenemos la sangre de su Hijo y la gracia del Señor, no podremos escapar si rechazamos este sacrificio? Por eso el autor a la carta a los Hebreos termina diciendo, nuestro Dios es fuego consumidor. El mensaje de hoy, un mensaje sí, puede ser teológico, puede tener muchas vueltas, pero si te quedás con esto, es lo medular. Dios es fuego consumidor. Y si nosotros rechazamos lo que Él hizo en la cruz, si yo rechazo la obra de Él en la cruz, su perdón, su salvación, el servirle a Él, el agradecerle por lo que Él hizo, si yo lo rechazo, yo lo único que me queda, dice el autor de la carta a los Hebreos, es una horrenda expectativa de muerte. Porque terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si Dios nos amó tanto y te dio esto, lo que te anima es, cuidá esto que te dio con temor y temblor. Aferrate al Señor, porque es el único camino posible. Si estás débil, si estás triste, si has tenido alguna cosa, pedile al Espíritu Santo que te avive, pero apasionate por las cosas eternas, porque el mundo que vemos, las cosas que nos rodean, se van a acabar, se van a terminar. Y Dios va a reinar plenamente. Por eso mantenete firme, preservá con alegría, servile al Señor con gratitud, honralo y adoralo todos los días. Amén, hermanos. Voy a invitar a los hermanos, a los músicos, que vamos a simplemente tener. Vamos a tomarnos 5 minutos allí delante del Señor. Su presencia está delante de nosotros. Y este no es un mensaje de condenación ni de juicio, sino un mensaje de advertencia y de que simplemente miremos el camino que Dios nos ha abierto, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que si rechazamos ese camino, lo único que nos queda es la destrucción. Por eso el camino es angosto, no porque Dios no quiera que mucha gente entre. Dios está esperando que todos se salven. Pero es angosto porque tiene que ver con la decisión de aquellos que le quieran seguir, de aquellos que le quieran amar, de aquellos que le quieran agradar, no por las obras, sino porque saben que fuera del camino que Jesús nos ha dado, no hay otro. Y se aferran con su alma, con su vida, con su corazón, a la obra de Cristo en la cruz. Por eso, mi hermano, quiero invitarte. El Señor está en este lugar. Que le puedas agradecer, que le puedas manifestar tu amor al Señor, como quieras, pero que te aferres con uñas, con dientes, con todo lo que tenés en este camino precioso que el Señor ha abierto por nosotros. Allí donde estás, delante del Señor, presentá tu vida, presentá tu familia,